Entonces, muy buenos días, queridos estudiantes del grado séptimo. Y a continuación vamos a profundizar en la temática que estamos trabajando en la guía de biología, que es la de la circulación en plantas. En los anteriores encuentros pues ya explicamos lo que era la estructura de la guía, que es la que están viendo ustedes en pantalla, donde trabajamos el tema de circulación en plantas. Dijimos que lo íbamos a abordar de dos formas, dependiendo del tipo de planta que fuera, si era plantas vasculares o plantas no vasculares. Las plantas vasculares, pues como su nombre se lo dice, son aquellas que desarrollaron una estructura definida para el transporte de sustancias, ¿cierto? Son las plantas más abundantes, por decirlo así, y son las que nosotros conocemos como cualquier tipo de árbol o plantas que vemos, puede ser un palo de mango, una rosa o algo. Ellas desarrollaron unos conductos conocidos con el nombre de xilema y floema. Existe otro pequeño grupo de plantas que son las plantas menos evolucionadas, por decirlo así, que son las plantas no vasculares. Estas plantas, pues como no desarrollaron un sistema de conductos, son de un tamaño corto, por decirlo así. ¿Cuáles son las más representativas de ellas? Pues son los musgos y las hepáticas como los helechos, ¿cierto? Vamos acá en la pantalla, estamos viendo un musgo, que son plantas pequeñas que ya no desarrollaron las estructuras fundamentales totalmente como lo son una raíz, un tallo o unas hojas, ¿cierto? Ellos tienen otras estructuras similares que reciben el nombre de rizoides y filoides en el caso de las raíces y las hojas, porque no desarrollan un tallo como tal. Entonces, la función principal de la circulación en las plantas es como la de todos los seres vivos, transportar los nutrientes y sustancias necesarias para el funcionamiento de la planta, ¿cierto, muchachos? Bueno, entonces, vamos a observar una presentación que tengo acá. Listo. ¿La están viendo en pantalla? ¿Me confirma? ¿Me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya cuando hablamos de las plantas que tienen sistema desarrollado, o sea, las plantas vasculares, ellas poseen dos estructuras fundamentales, el xilema y el floema. Acá estamos viendo, si nosotros observáramos en el microscopio un tejido vegetal de un tallo, observaríamos estas estructuras. En la parte central vamos a encontrar lo que son el xilema, y en la parte perimetral o alrededor del tallo vamos a encontrar lo que es el floema. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Sencillamente, ya vimos que el xilema, como dice acá, es el encargado de llevar las sustancias no elaboradas, o sea, todas aquellas sustancias que la planta absorbe del suelo, como los nutrientes como son la agua y algunas sales, ¿cierto? Y algunos minerales que necesita para su funcionamiento, y los tiene que transportar hasta las hojas. O sea, desde la raíz hasta las hojas. ¿Por qué hasta las hojas? Pues porque en las hojas se da el proceso de la fotosíntesis, que es el mecanismo como la planta transforma la savia bruta, que así se llama, en savia elaborada, o sea, materia inorgánica en materia orgánica, que es la que ella utiliza para su crecimiento, ¿cierto? Y en el floema, una vez realiza la fotosíntesis a través del floema, distribuye toda la savia elaborada a todas las partes de la planta. O sea, por una sube hasta las hojas y por la otra baja y se distribuye a todas las partes del cuerpo de la planta. O sea, a todas las células del tallo, a todas las células de las hojas, a todas las células de los frutos y a todas las células de la raíz para que puedan darse el crecimiento de la planta. Por eso es que ustedes muchas veces notan que si una planta no tiene los adecuados nutrientes, esta empieza a desfallecer y puede llegar hasta morir, ¿cierto? Entonces, esos son los dos órganos principales o las dos células principales que conforman el sistema circulatorio de las plantas vasculares. Recuerda que dijimos que las plantas no vasculares lo realizan a través de la difusión. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, como dijimos que inicia la circulación arranca en la raíz ustedes van a encontrar, acá la están viendo en pantalla, cada raicilla tiene unas, como si la miráramos acá, tenía unas velas absorbentes, que son esos pequeños filamentos que se ven, ¿cierto? Que son los encargados de capturar toda el agua y los minerales. Ingresan a la planta y van a buscar el xilema para transportarse hacia las hojas, ¿cierto? Entonces, dice, el proceso de circulación empieza en la raíz.
Esa se encarga de absorber, almacenar y transportar las sales disueltas en el agua, o sea, la savia bruta, por el tallo a través del xilema, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Pues sencillamente lo hace a través de tres mecanismos que los vimos la vez pasada, o los nombramos, que son la cohesión, la transpiración y la osmosis. ¿Listo? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que hace la raíz, absorber. Entra el agua por ósmosis, que es la diferencia de, dependiendo de las necesidades, ingresa a la célula, busca el xilema, que serían estos pequeños orificios, y por él empieza a ascender por toda la planta. Entonces, acá ya podemos ver el xilema y el floema, los dos. Entonces, como pueden ver en la imagen, acá observamos la raíz. Hay dos mecanismos, uno de subida y otro de redistribución. Las que están de azul es como quien dice por dónde va su... ¿Cómo? Perdón. ¿Me hablas? No me entiende qué. No lo escucho bien. De pronto es que puede, lamentablemente como está lloviendo, puede que la conectividad esté mala. De todas formas, pues ahí me escucha mejor. ¿Sí me... Señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, la planta absorbe el agua y los nutrientes y van a subir por el xilema, o sea, por este conducto. El xilema sencillamente está conformado por estas células, las traqueidas, los elementos del vaso y las fibras parénquimas. Ellas conforman y dan como una estructura de un conducto o una tubería. A través de esa tubería pues sube el agua con las sales disueltas y llega hasta la hoja. Una vez en las hojas, que sería esta, las células de las hojas, se realiza lo que es el proceso de fotosíntesis. Gracias a la acción del sol, la savia bruta es convertida o transformada en savia elaborada. Entonces, una vez sucede eso, pues ¿qué tiene que hacer? Aprovechar y redistribuir todo eso al resto de conductos, que son por el floema a cada uno. El floema está constituido por tubos cribosos, que dice que son células alargadas con paredes en los extremos perforados. O sea, son células que se unen una tras otra conformando una tubería para poder transportar a todas las partes de la planta. Acá podemos ver el mecanismo, que es más o menos lo que tienen que hacer en uno de los gráficos de actividad. Sencillamente dice, el agua sube hacia las hojas, en las hojas se da el proceso, se transforma y se convierte en la savia elaborada y esa tiene que ser redistribuida. Entonces comienza en la raíz a través de los pelos absorbentes, eso siempre lo tienen que tener presente. ¿Con la absorción de qué? De agua y sales minerales. ¿Listo? Se va por todo el xilema hasta las hojas y en las hojas se da la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis se convierte en savia elaborada y a través del floema es redistribuida a todas las partes de la planta, flores, frutos, raíz y tallo. ¿Listo, muchachos? Que es donde ella obtiene la energía necesaria para ¿qué? Para el crecimiento o para almacenarlas. Algunas plantas almacenan ciertas sustancias en forma de almidón como son la papa y la yuca. Entonces, aquí podemos ver lo que es ya el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Que sabemos que gracias a la energía del sol, sencillamente la planta transforma la savia bruta y el oxígeno que toma por los estomas los transforma en savia elaborada. Eso sería pues la función principal del proceso de la circulación en las plantas. Entonces, ¿qué se les pide a ustedes en la guía? Solo se les pide dos cositas. Que logren identificar cuál es la función del xilema y cuál es la función del floema. Entonces, el xilema, la función del xilema es transportar la savia bruta, ¿cierto? Y la función del floema es transportar la savia elaborada. El primero, el xilema, es de conducto ascendente, o sea, de la raíz hacia las hojas, y el floema es de descendente, de las hojas al resto de las partes del cuerpo. ¿Listo? Está ahí bien explicado, el transporte de la savia bruta, el transporte de la savia elaborada.
lo que les había hablado a ustedes, los tres procesos, tensión, adhesión y cohesión, que permiten sencillamente el transporte de la planta. ¿Qué es la transpiración? La transpiración es como la forma como la planta elimina el exceso de agua a través de las hojas. ¿Cómo lo hace? A través de los estomas, que son unas células que están ubicadas en el embés, o sea, en la parte trasera de las hojas, por debajo de las hojas, por decirlo así, que ellos abren y liberan el exceso de agua. Por eso ustedes por la mañana, a veces así no llueva, vemos que las plantas tienen como humedad o goticas de agua en las hojas. Eso se da por la transpiración. Entonces, sencillamente, al hacer eso y liberar el exceso de agua, crea como un vacío dentro de toda la tubería. Entonces, ese vacío hace jalar el resto de agua para que siga subiendo. Eso es lo que se llama la transpiración. Eso genera lo que son la tensión-cohesión, que sencillamente por la estructura química de las moléculas de agua se da una cosa que llama los puentes de hidrógeno, que jalan una molécula a la otra y permite que suban a través de los vasos. Y la presión radicular, que sencillamente es la presión que se da en las raíces, donde ella desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración permite el ingreso de estas sustancias a través de la ósmosis. Entonces, acá ¿qué tienen que hacer? Ya se les había dicho en la guía anterior. Van a describir cuál es el proceso de la presión radicular, cuál es el proceso de la transpiración y cómo es el proceso de tensión-cohesión. Ahí en la guía están. Entonces, ¿qué es? Prácticamente transcribir o si quieren utilizar sus propias palabras para describir el proceso. En el punto 2 se les está solicitando sencillamente que ordene adecuadamente el proceso de transporte de sustancias. Entonces sabemos que inicia en la hoja y termina en las raíces y termina en las hojas. Entonces van a enumerar de 1 a 7 según el orden respectivo, desde donde empieza para 1 y donde termina con el número 7. En el punto 3 es un mapa conceptual. Van a completar los 4 huecos que hay, 5 huecos que hay. Entonces ya saben, los organismos unicelulares mediante transporte ¿qué? Transporte activo o pasivo, la circulación de sustancias en plantas, puede ser vasculares y no vasculares. En las plantas vasculares lo hace a través de los tubos vasculares o el xilema y floema, y en las plantas no vasculares pues lo hace a través de difusión. Y van a definir al frente en el cuadro cada uno de los términos que están. ¿Qué significa xilema? ¿Qué es floema? ¿Qué es un ion? ¿Qué es vascular? ¿Qué es la clorofila? ¿Qué es selectiva? Y qué es fotosíntesis. Ahí se pueden apoyar dentro de la guía o si tienen un diccionario también pueden consultar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? Los escucho. No, señor. Entonces, pues, Ya todo. no siendo No, más, pues señor. recordar que la guía la deben entregar a más tardar, si Dios quiere, el día viernes, que es el tiempo de desarrollo máximo que tiene, ¿cierto? Para que no se dejen alcanzar. La próxima guía ya es una guía evaluativa. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una evaluación de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Entonces, pues si no es más, pues voy a proceder a terminar de grabar la sesión y poderla compartir con sus compañeros. Si llegan a tener dudas o inquietudes, recuerden que pueden utilizar el WhatsApp. Bueno, entonces pues los dejo y les agradezco haber estado en el día de hoy. Esperamos nuestro próximo encuentro de pronto en el área de química o física según corresponda. ¿Listo, muchachos? Que tengan feliz día.